Y si el problema no fuera que Dios no ha hecho nada, sino que tú todavía estás intentando controlar lo que Él ya resolvió, piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has orado, has llorado, has buscado respuestas, y aún así sientes que todo sigue en tus manos? Como si dependiera de ti que no se derrumbe, como si tú no haces algo ahora mismo, todo se va a perder. Y eso cansa, porque no solo estás enfrentando un problema, estás intentando sostener un control que nunca fue tuyo. Pero antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios una frase que salga desde tu fe, algo como: Dios, decido confiar en que tú ya tienes el control de todo. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal y deja tu like. Porque hay muchas personas que hoy están cargando más de lo que pueden y necesitan recordar que Dios ya está obrando aunque no lo vean. Número 1. No te vas a derrumbar. Hay una mano sosteniéndote ahora mismo. Mira, el miedo tiene una forma muy sutil de meterse en tu mente. No siempre llega gritando, muchas veces llega en silencio, como una voz que te susurra: ¿y si no puedes? ¿Y si esta vez todo se derrumba? Y sin darte cuenta, empieza a agrandar el problema frente a ti. Pero lo más peligroso no es que el problema crezca, es que el miedo intenta convencerte de que estás completamente solo enfrentándolo. Y ahí es donde todo pesa más, porque no es lo mismo atravesar una tormenta acompañado que sentir que nadie está contigo. Por eso, cuando Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo, no es una frase bonita, es una ruptura directa contra la mentira más grande del miedo. Fíjate bien en esto. Dios no empieza prometiendo que el problema desaparecerá, empieza recordándote que Él está contigo. ¿Sabes por qué? Porque cuando entiendes eso, el miedo pierde fuerza, porque el miedo se alimenta del aislamiento, pero la presencia de Dios destruye esa sensación. Tal vez nadie a tu alrededor entiende lo que estás pasando. Tal vez incluso has sentido que no tienes apoyo. Pero déjame decirte algo con claridad. No estás solo, no te soltó, no se fue, no te abandonó en medio de esto. Ahora hay algo aún más profundo. Dios no solo está presente como alguien que observa desde lejos. Él se involucra. Él entra en tu debilidad. Él no se queda mirando tu lucha como espectador. Él participa. Y eso cambia todo. Porque ya no se trata de cuánto puedes tú, sino de lo que Él hace en ti. Tal vez hoy te sientes sin fuerzas, sin ánimo, emocionalmente agotado. Y está bien reconocerlo, porque la fortaleza que Dios promete no nace de tu energía, viene directamente de Él. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que tener fe significa no sentir miedo, pero no es así. El valor bíblico no es ausencia de miedo, es decisión de no rendirse al miedo. Puedes temblar por dentro, puedes sentir incertidumbre, puedes incluso llorar y aún así estar sostenido por Dios. ¿Lo ves? No se trata de aparentar fortaleza, se trata de confiar en medio de tu fragilidad. Déjame decirte algo muy importante. Puedes avanzar incluso con el corazón temblando. Puedes dar pasos pequeños, incluso dudando. Pero si tu confianza está puesta en Dios, no estás retrocediendo, estás siendo sostenido, porque el miedo va a intentar detenerte. Pero la voz de Dios te empuja suavemente hacia adelante, recordándote quién eres realmente. No eres alguien abandonado, no eres alguien a la deriva, eres alguien sostenido. Y cuando Dios habla de su diestra de justicia, no está usando una imagen débil. Está hablando de poder, de firmeza, de autoridad. Esa mano no es frágil, no es inestable, no es temporal. Es una mano firme que no se cansa de sostenerte. Eso significa que incluso cuando sientes que estás a punto de caer, no caes. Incluso cuando sientes que no puedes más, sigues en pie. No porque tú seas fuerte, sino porque hay una fuerza mayor sosteniéndote. Piénsalo por un momento.
¿Cuántas veces sentiste que no ibas a poder y sin embargo aquí estás? ¿Cuántas veces pensaste que ibas a romperte y aún sigues de pie? No es casualidad, no es suerte, es la mano de Dios que no te soltó en ningún momento. Aunque no lo vieras, aunque no lo sintieras, aunque todo pareciera oscuro, Él estaba ahí. Y algo más. La justicia de Dios implica que nada de lo que estás viviendo está fuera de su control. Nada. Ni ese problema, ni esa incertidumbre, ni ese dolor. Todo está bajo su gobierno. Y cuando entiendes eso, el miedo empieza a perder su autoridad. Porque ya no estás mirando solo el problema, estás mirando quién te sostiene en medio de él. Así que escúchame bien, no te vas a derrumbar. No porque seas invencible, sino porque hay una mano sosteniéndote ahora mismo, ahí donde estás. En medio de eso que nadie más ve, en ese momento donde sientes que flaqueas, Él sigue firme. Número 2. Lo que hoy te rompe, Dios ya lo está convirtiendo en bien. Hay algo que necesitas entender hoy, y tal vez nadie te lo ha explicado así de claro. No todo lo que estás viviendo es bueno, no todo lo que te pasó fue justo. Hay heridas que duelen. Hay momentos que no debieron ocurrir, hay pérdidas que todavía no sabes cómo procesar. Pero fíjate bien en esto, la promesa no dice que todo es bueno, dice que Dios puede tomar todo eso, incluso lo más roto, y usarlo para producir algo bueno. Y eso cambia completamente la perspectiva, ¿te das cuenta? Porque entonces el dolor ya no es el final de la historia. El mal no deja de ser mal, pero deja de tener la última palabra. Ese caos que hoy te confunde, esa situación que parece desordenada, no es evidencia de que Dios se fue. Muchas veces ese es el escenario donde Él está empezando a trabajar de una forma que todavía no alcanzas a ver. Y aquí es donde entra la fe real, no la que niega el dolor, sino la que se atreve a creer que Dios sigue obrando incluso cuando todo parece fuera de lugar. Ahora, déjame decirte algo que puede cambiar la forma en la que miras tu historia. Dios sabe trabajar con piezas rotas. Sí, así como lo oyes. No necesita que todo esté perfecto para empezar a hacer algo. Él puede usar retrasos, rechazos, errores, puertas cerradas, silencios, incluso decisiones que no salieron como esperabas. Lo que para ti parecía el final, en manos de Dios, puede convertirse en parte de una alineación más profunda. ¿Cuántas veces te frustraste por algo que no salió como querías? ¿Cuántas veces pensaste que una puerta cerrada era un fracaso? Pero fíjate que muchas veces con el tiempo entiendes que no era un cierre, era protección, que no era pérdida, era liberación, que no era un retroceso, era una redirección. Y eso solo lo puedes ver cuando dejas de interpretar tu historia desde el dolor inmediato y empiezas a verla desde la perspectiva de lo que Dios está construyendo. Porque aquí viene algo aún más profundo. El bien que Dios produce no siempre es comodidad inmediata, y esto es importante entenderlo, porque muchas veces pensamos que si algo termina bien, entonces todo debería sentirse bien rápidamente. Pero no funciona así. El bien de Dios muchas veces se ve como transformación interna, como madurez, como un corazón más fuerte, más alineado, más dependiente de Él. A veces tú estás orando para que Dios cambie la situación, pero Dios está trabajando primero en cambiarte a ti dentro de esa situación. Y eso incomoda, porque implica procesos, implica esperar, implica soltar cosas que ya no sirven. Pero al final, es ahí donde ocurre el verdadero milagro, no solo afuera, sino dentro de ti. ¿Y sabes qué pasa cuando empiezas a entender esto? Tu manera de ver la vida cambia. Ya no miras lo que te pasó como una ruina total. Empiezas a verlo como un proceso. No tienes todas las respuestas, claro que no. Pero ya no te quedas atrapado en el ¿por qué me pasó esto? Empiezas a hacer una pregunta diferente, más profunda, más poderosa. ¿Qué está formando Dios en mí a través de esto? Y esa pregunta abre algo nuevo dentro de ti.
porque te saca del papel de víctima pasiva y te lleva a una posición de crecimiento. No niegas el dolor, pero tampoco lo llamas desperdicio. Empiezas a entender que Dios no pierde el control, ni siquiera en los capítulos que tú jamás habrías elegido escribir. Déjame decirte algo con firmeza. Tu historia no está desordenada. Aunque hoy parezca un rompecabezas sin sentido, Dios ya ve la imagen completa. Él sabe cómo conectar cada pieza, incluso esas partes que tú quisieras borrar, incluso esos momentos que te gustaría cambiar. Todo puede ser usado, todo puede ser redimido. Tal vez hoy no lo entiendes, tal vez todavía duele demasiado como para verlo con claridad. Y está bien, no tienes que entenderlo todo ahora, pero sí puedes confiar en esto. Dios no está improvisando con tu vida, no está reaccionando tarde, no está tratando de arreglar algo que se le salió de las manos. Él sigue obrando, incluso en lo que parece roto. Y cuando esa verdad se instala dentro de ti, algo cambia. Ya no caminas con la sensación de que todo se perdió. Caminas con una certeza silenciosa de que incluso esto, sí, incluso esto que hoy duele, ya está siendo usado por Dios para algo mayor. Número 3. Eso que te está aplastando por dentro ya no lo cargues tú solo. Hay algo que pasa muchas veces sin que te des cuenta. Vienes, oras, le cuentas todo a Dios, incluso lloras, pero cuando te levantas, sigues cargando lo mismo. Sigues dándole vueltas en la mente, sigues sintiendo ese peso en el pecho, sigues intentando resolverlo todo tú. Y entonces te preguntas por qué no sientes paz. ¿Sabes por qué? Porque hay una diferencia entre hablarlo con Dios y soltarlo de verdad. Fíjate bien en esto. Cuando la Biblia dice que eches tu ansiedad sobre Él, no está hablando de una conversación simbólica, está hablando de un traslado, como cuando alguien lleva algo pesado y finalmente lo deja caer en manos más fuertes. Dios no solo quiere escucharte, quiere cargar eso que tú ya no puedes. Pero muchas veces nosotros oramos y luego volvemos a recoger el problema como si todavía dependiera de nosotros. Y aquí es donde tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has orado, pero en el fondo sigues sintiendo que todo depende de ti? Como si tú no lo controlas, todo se va a desmoronar. Eso cansa, eso agota, porque no fuiste diseñado para cargar todo eso, no fuiste creado para sostener ese nivel de presión emocional. Y sin darte cuenta, te acostumbras a vivir con ese peso como si fuera normal, cuando en realidad nunca fue tuyo. Ahora, hay algo más profundo todavía. Cuando hablamos de ansiedad, muchas veces pensamos solo en grandes problemas. Pero no siempre es así. A veces no es una crisis gigante, es ese desgaste constante, ese pensamiento repetitivo que no se apaga, esa preocupación que vuelve cada noche, ese miedo al futuro que no te deja descansar, esa tensión que sientes en el cuerpo sin saber por qué. Eso también es carga. Eso también entra en la invitación de Dios. Déjame decirte algo que tal vez necesitas escuchar. Para Dios no es insignificante lo que a ti te pesa. No importa si otros lo ven pequeño. No importa si tú mismo lo has minimizado. Si eso te está cansando por dentro, entonces importa. Y Dios no te está diciendo, aguántalo un poco más. Te está diciendo, dámelo. Porque el problema no es solo lo grande que es la carga, sino cuánto tiempo llevas sosteniéndola solo. Y aquí viene lo más íntimo de todo. La razón por la que puedes soltar no es solo porque Dios es poderoso, es porque Dios cuida de ti, personalmente, no de forma general, no de manera distante, de ti, de lo que sientes, de lo que te duele, de lo que te preocupa en silencio. No estás lanzando tu carga al vacío, la estás entregando a alguien que se interesa profundamente por lo que te pasa. ¿Te das cuenta de lo diferente que es eso? No estás molestando a Dios con tus preocupaciones, no estás exagerando, no estás siendo débil por sentirte así, estás siendo humano y Él está siendo Padre. Y cuando empiezas a ver a Dios de esa manera, algo cambia dentro de ti, porque ya no sueltas desde el miedo,
Sueltas desde la confianza, y cuando la carga cambia de hombros, algo empieza a aflojarse dentro de ti. Tal vez no todo se resuelve de inmediato, tal vez la situación sigue ahí, pero hay algo que ya no está igual. Ya no eres tú cargándolo solo, y eso empieza a notarse. La mente deja de girar tan rápido, el pecho deja de sentirse tan apretado, la respiración se hace más profunda, no porque ya tienes todas las respuestas, sino porque ya no estás intentando sostener todo por tu cuenta. Ahora, entiende esto también. Soltar no siempre es un acto de una sola vez. A veces es un proceso, porque la ansiedad vuelve, el pensamiento regresa, la preocupación insiste, pero cada vez que eso pase, puedes volver a hacer lo mismo, puedes volver a entregarlo, puedes volver a decir, esto no me corresponde cargarlo solo, y poco a poco, ese hábito de soltar empieza a reemplazar el hábito de preocuparte, y ahí es donde la paz empieza a entrar, no como algo forzado, sino como algo natural, como el resultado de haber dejado de cargar lo que nunca debiste cargar. Así que mírate por dentro por un momento, eso que te está cansando, eso que te está aplastando en silencio, eso que ya no sabes cómo manejar. No tienes que seguir llevándolo tú, no tienes que demostrar que puedes con todo, no tienes que sostenerlo solo. Número 4. Detente un momento. Dios no perdió el control de tu historia. Hay momentos en los que lo que más te está desgastando no es solo lo que está pasando afuera, es lo que está pasando dentro de ti. Esa prisa interna, esa necesidad de resolver todo ya, esa sensación de que si no haces algo ahora mismo, todo se va a salir de control. Y sin darte cuenta, no solo estás enfrentando un problema, estás luchando contra una tormenta interior que no te deja respirar. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces tu mente no ha parado, pensando en escenarios, buscando soluciones, imaginando lo peor, tratando de adelantarte a todo? ¿Y sabes qué pasa? Mientras más intentas controlar, más se acelera todo por dentro. Es como si el alma empezara a correr sin dirección. Y en medio de ese ruido, ya no logras escuchar nada con claridad, ni paz, ni dirección, ni la voz de Dios. Por eso este llamado es tan profundo. Detente. No es solo una invitación bonita, es una orden que viene a interrumpir ese ritmo que te está agotando. Es como si Dios te dijera, por un momento deja de correr por dentro, porque no todo lo que se mueve afuera necesita que tú también te agites por dentro. Y aquí hay algo que tienes que entender. Estar quieto no significa rendirse de forma pasiva. No significa dejar de hacer lo que te corresponde. Significa dejar de cargar lo que nunca te correspondió. Porque muchas veces seguimos luchando batallas que no son nuestras. Seguimos empujando puertas que Dios no ha abierto. Seguimos intentando resolver con nuestra fuerza lo que solo puede resolverse desde el cielo. Fíjate bien, ¿cuántas de tus luchas hoy son realmente externas? ¿Y cuántas son internas? Porque hay pensamientos que no se calman porque sigues peleando con ellos. Hay emociones que no descansan porque sigues tratando de controlarlas todas. Pero cuando sueltas esa necesidad de dominarlo todo, algo empieza a cambiar, no afuera inmediatamente, pero sí dentro de ti. Y es ahí donde entra lo más importante, reconocer quién está en control. Porque cuando el problema ocupa todo tu enfoque, se vuelve gigante, se vuelve lo único que ves. Pero cuando levantas la mirada, cuando vuelves a recordar quién es Dios, todo cambia de tamaño. El problema sigue ahí, sí, pero ya no parece absoluto, ya no parece el dueño de tu historia. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si por un momento dejaras de mirar solo lo que te preocupa y empezaras a contemplar quién está sobre eso? No desde una idea religiosa, sino desde una certeza real. Dios sigue siendo Dios. No perdió el control, no se le salió nada de las manos, no está improvisando contigo, Él sigue gobernando, incluso ahora. Y cuando esa verdad baja de tu mente a tu corazón, algo se aquieta.
no porque ya tengas todas las respuestas, sino porque ya no necesitas tenerlas todas para sentirte en paz, porque entiendes que el control no está en tus manos. Y eso, lejos de asustarte, empieza a liberarte, porque seamos sinceros, tú no puedes sostenerlo todo, no puedes controlar cada resultado, no puedes prever cada escenario, y cuando intentas hacerlo, te rompes por dentro. Pero cuando aceptas que hay alguien que sí puede y que lo está haciendo, tu alma empieza a descansar. Y aquí está el punto más profundo. El descanso verdadero no llega cuando todo se acomoda afuera. Llega cuando decides confiar en que Dios sigue reinando ahora mismo. No mañana, no cuando llegue la respuesta. Ahora. En medio de la incertidumbre, en medio del proceso, en medio de lo que no entiendes, es como si por fin le dieras permiso a tu alma de dejar de apretar los dientes por dentro, dejar de sostener el mundo con tus hombros, dejar de vivir en esa tensión constante y simplemente reposar, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que no está fuera de control. Así que por un momento, detente, respira. No sigas corriendo por dentro, no sigas peleando todas esas batallas tú solo, no sigas intentando sostener lo que ya está en manos de Dios, porque mientras tú te agitas, Él sigue firme, mientras tú dudas, Él sigue gobernando, mientras todo parece moverse, Él no ha cambiado, y cuando entiendes eso, cuando lo abrazas de verdad, algo dentro de ti se queda en silencio. Un silencio distinto, no vacío, sino lleno de paz. Número 5. Tu historia no quedó a medias. Dios sigue trabajando en ti. Hay una sensación que pesa más de lo que parece, y es esa idea de que tu vida quedó a medias, como si algo se hubiera detenido en el camino, como si hubiera procesos que no terminaron, promesas que no se cumplieron, versiones de ti que nunca llegaron a formarse. Y sabes, eso genera una angustia silenciosa, porque no es solo dolor por lo que pasó, es incertidumbre por lo que parece no avanzar. Pero ahí es donde entra esta verdad que lo cambia todo. Dios no abandona lo que comienza. Fíjate bien, muchas veces interpretas el retraso como abandono. Ves que algo tarda y piensas que Dios se olvidó. Ves que no hay resultados rápidos y asumes que todo se quedó estancado. Pero déjame decirte algo con claridad. Que no lo veas no significa que no esté ocurriendo, porque Dios no trabaja solo en lo visible. Muchas veces Él está haciendo lo más profundo en lo invisible. Está moviendo cosas dentro de ti que todavía no alcanzas a entender. Y aquí hay algo que necesitas soltar. La idea de que todo depende de ti, porque si Dios fue quien comenzó la obra en tu vida, entonces también es Él quien se encarga de llevarla hasta el final. No eres tú el que sostiene todo el proceso. Tú participas, sí, caminas, aprendes, decides, pero no eres el autor principal, no eres el responsable absoluto de que todo salga perfecto. Hay una voluntad más firme que la tuya sosteniendo todo esto. ¿Te das cuenta de lo liberador que es eso? Porque entonces tus días buenos no aceleran a Dios, y tus días malos no lo detienen. Incluso cuando tú sientes que retrocedes, Él sigue avanzando en ti. Incluso cuando tú dudas, Él permanece fiel. Porque la obra no avanza por tu perfección, avanza por la fidelidad de Dios. Ahora, déjame decirte algo importante. Una obra en proceso no siempre se ve bien mientras se está construyendo. Y eso es lo que muchas veces te confunde. Ves partes de tu vida que parecen desordenadas, incompletas, incluso rotas, y piensas que algo salió mal. Pero no todo lo que se ve incompleto está mal. Muchas cosas simplemente aún no han sido terminadas. Imagínate una construcción. Hay momentos donde solo ves polvo, herramientas tiradas, paredes sin terminar. Y si miras solo ese momento, parece caos. Pero en realidad es parte del proceso. Así también está Dios trabajando contigo. Hay cosas que está quitando,
Hay estructuras que está rompiendo. Hay áreas donde está empezando de nuevo. Y claro, eso incomoda, porque no luce bonito mientras sucede. Pero eso no es ruina, es transformación, no es abandono, es desarrollo, no es final, es proceso. Y cuando empiezas a entender eso, tu forma de caminar cambia. Ya no te desesperas por cada pausa, ya no te angustias por cada temporada donde parece que nada se mueve, porque sabes algo más profundo. Sabes que esto no quedó a medias. Sabes que Dios no te dejó en la mitad del camino. Déjame preguntarte algo. ¿De verdad crees que Dios empezó algo en ti para dejarlo incompleto? ¿Crees que despertó tu fe, movió tu corazón, te llevó hasta aquí, solo para detenerse ahora? No, eso no es quien Él es. Él no inicia historias para abandonarlas. Él no construye a medias. Él no trabaja como nosotros, que comenzamos con entusiasmo y luego nos cansamos. Él termina lo que empieza. Y esa verdad, cuando se instala dentro de ti, te da estabilidad. No una emoción pasajera, sino una base firme. Porque ya no dependes de cómo te sientes hoy. No dependes de si ves resultados inmediatos. Tu confianza se apoya en algo más sólido, en la fidelidad de Dios. Eso significa que puedes seguir caminando, incluso cuando no entiendes todo. Puedes avanzar sin desesperarte, puedes atravesar el proceso sin sentir que todo se deshace en cada tropiezo, porque ya no estás caminando hacia un final incierto, estás caminando hacia un cumplimiento que Dios ya decidió. Y sí, hoy puede haber cosas que no encajan, puede haber áreas que sientes incompletas, puede haber partes de tu historia que aún no tienen forma, pero eso no es permanente, eso no es el final, porque lo que Dios comenzó en ti no se quedó a medias, sigue en marcha, sigue avanzando, sigue tomando forma, incluso ahora, y aunque hoy no lo veas completo, puedes descansar en algo seguro. Él no ha terminado contigo todavía. Número 6. Aunque hoy no lo parezca, Dios todavía te está llevando hacia algo bueno. Hay momentos en los que el presente pesa tanto que empieza a distorsionar lo que crees sobre tu futuro. Te pasa, ¿no? Empiezas a pensar, quizá ya no hay nada bueno adelante. Quizá esto que estoy viviendo arruinó todo. Quizá Dios ya cambió de plan conmigo. Y sin darte cuenta, el dolor de hoy empieza a escribir conclusiones sobre el mañana. Pero escúchame bien, lo que estás sintiendo no cambia lo que Dios ya pensó acerca de ti, porque aunque hoy no lo parezca, aunque el escenario no lo confirme, aunque todo se sienta confuso, Dios sigue teniendo pensamientos de paz sobre tu vida, no de caos, no de ruina, de paz. Y eso no es algo que Él decidió en un momento bonito, lo declara incluso en medio de procesos difíciles. Eso significa que tu situación actual no lo tomó por sorpresa, ni lo hizo cambiar de intención. Él no está reaccionando a tu vida, Él ya la vio completa. Fíjate bien en esto, el presente que estás viviendo es solo una parte de la historia, no la conclusión. Pero cuando duele, cuando se hace largo, cuando no entiendes nada, es fácil tomar este momento como si fuera el resultado final. Y ahí es donde te equivocas, porque Dios no mide tu vida por este capítulo. Él la está escribiendo completa. Y aquí hay algo muy profundo que necesitas entender. Los pensamientos de Dios no se parecen a los tuyos cuando estás herido, porque cuando tú estás cansado, tu mente empieza a cerrarse, empieza a pensar lo peor, empieza a asumir que ya no hay salida. Pero Dios no piensa desde tu herida. Él piensa desde su propósito, y eso cambia todo. ¿Te has dado cuenta de cómo tu mente puede volverse dura contigo mismo? ¿Cómo te dices cosas como, ya es tarde, ya no hay oportunidad, ya perdí demasiado? Pero mientras tú llegas a esas conclusiones, Dios sigue pensando en restauración, sigue viendo posibilidad, sigue diseñando algo bueno más adelante. Y no se trata de ignorar lo que estás viviendo, no se trata de fingir que todo está bien, se trata de entender que hay una voz más alta que la del dolor,
una voz que no niega el proceso, pero tampoco deja que el proceso defina el destino. Ahora, déjame ser honesto contigo en algo. El futuro que Dios prepara no siempre se ve como tú lo imaginaste. Y aquí es donde muchos se frustran, porque esperaban que todo se acomodara de cierta manera, en cierto tiempo, con ciertos resultados. Pero Dios no está limitado a cumplir exactamente la versión que tú tenías en mente. Él está comprometido a llevarte hacia lo que realmente es bueno. Y eso a veces implica cambios. Implica que cosas se caigan, que ideas se rompan, que caminos se cierren. No porque Dios te esté quitando algo bueno, sino porque te está guiando hacia algo mejor, aunque todavía no lo entiendas. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que lo que tú llamas pérdida, con el tiempo se revela como protección. Lo que tú llamas retraso, termina siendo preparación. Lo que tú llamas final, era solo un giro necesario para alinearte con algo más grande. Pero claro, eso solo lo ves después. En el momento duele, en el momento confunde, en el momento parece que todo se salió de control, pero no es así. Hay una dirección, hay una intención, hay un propósito que sigue avanzando, incluso cuando tú no lo ves. Y cuando empiezas a creer esto, algo se enciende dentro de ti. No es emoción vacía, es esperanza real, esa que te permite seguir caminando aunque no tengas todas las respuestas, esa que te da fuerzas cuando sientes que ya no puedes más. Porque la esperanza no es negar la realidad, es decidir confiar en que la historia no termina aquí. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si volvieras a creer que aún hay algo bueno adelante? ¿Qué pasaría si dejaras de ver tu vida como algo que se arruinó y empezaras a verla como algo que todavía se está formando? Porque eso es exactamente lo que está pasando. Tu historia no fue cancelada. Tu futuro no fue eliminado. No llegaste demasiado tarde. No perdiste tu oportunidad. Dios todavía está escribiendo. Y lo que viene, aunque no lo veas claro todavía, no está diseñado desde el caos, sino desde su amor. Número 7. Lo que quisieron usar para destruirte, Dios lo está usando para levantarte. Hay heridas que no duelen solo por lo que pasó, duelen por quien lo hizo. Y eso cambia todo, ¿verdad? No es lo mismo enfrentar una dificultad cualquiera que cargar con una traición, con un rechazo, con algo que vino de alguien en quien confiabas. Eso rompe de otra manera. Eso no solo afecta lo que vives, afecta cómo te ves, cómo piensas, cómo vuelves a confiar. Y si eres honesto, hay momentos donde no solo te duele el hecho, te duele lo que eso despertó dentro de ti. Porque cuando alguien cercano te hiere, no solo te deja una experiencia difícil, deja preguntas. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué a mí? Y esas preguntas, si no se sanan, empiezan a torcer la forma en la que miras tu historia. Empiezas a pensar que tal vez eso definió tu destino, que tal vez eso arruinó algo importante en ti. Pero escúchame bien, lo que otros hicieron no tiene la autoridad para escribir el final de tu vida. Y aquí es donde entra una verdad que cuesta, pero libera. La maldad humana es real. Sí, hay decisiones injustas, hay actos que duelen, hay cosas que nunca debieron pasar. La Biblia no lo niega, no lo maquilla, pero tampoco lo deja como la última palabra, porque por encima de lo que alguien quiso hacer contigo, hay una intención más alta que sigue en marcha. Mira la historia de José. No fue un malentendido pequeño, fue traición directa, fue rechazo, fue abandono, fue injusticia tras injusticia. Y mientras él lo vivía, no tenía idea de lo que estaba pasando realmente. Desde su perspectiva, todo parecía descenso, todo parecía pérdida, todo parecía que se estaba rompiendo sin sentido. ¿Te suena familiar? Porque muchas veces tú también estás en medio de un proceso que no entiendes. Estás viviendo algo que no encaja, que no tiene lógica, que incluso te duele aceptar. Y en ese momento es muy difícil pensar que hay algo bueno detrás de todo eso. Pero aquí viene lo poderoso.
Lo que para otros fue intención de daño, Dios lo estaba usando con un propósito mayor. Eso no significa que lo que hicieron estuvo bien, no lo estuvo, pero significa que no fue suficiente para detener lo que Dios había decidido hacer con la vida de José. Y lo mismo pasa contigo. Lo que te hicieron no tiene más poder que lo que Dios puede hacer contigo a partir de eso. Y esto cambia todo, porque entonces ya no ves tu historia como algo arruinado, empiezas a verla como algo que está siendo redimido. Ahora hay algo que tienes que aceptar. Muchas veces no vas a entender el proceso mientras lo estás viviendo. José no entendía la cisterna, no entendía la esclavitud, no entendía la prisión. Todo parecía desconectado, pero con el tiempo, todo empezó a tener sentido, todo empezó a encajar. Y eso es lo que muchas veces te desespera, que estás en medio del proceso y no ves el propósito. Pero eso no significa que no exista, solo significa que todavía no llegas al punto donde todo se revela, porque hay etapas que parecen caída, pero en realidad son posicionamiento. Hay momentos que parecen pérdida, pero en realidad son preparación. Hay lugares donde sientes que todo se cerró, pero en realidad te están alineando para algo que aún no puedes ver. Y aquí viene lo más profundo de todo. La verdadera sanidad no llega cuando olvidas lo que pasó. Llega cuando puedes mirar esa herida sin negar el dolor, pero reconociendo que Dios fue más grande que ese dolor. Ese es el punto donde algo cambia dentro de ti. Ya no estás atado a lo que te hicieron, ya no defines tu vida por esa herida, porque ahora ves algo más. Ves que Dios estuvo ahí, que no te dejó, que no perdió el control, que incluso en ese momento oscuro estaba obrando en silencio. Y cuando llegas a ese punto, la herida deja de ser solo dolor y empieza a convertirse en testimonio. No porque lo que pasó fue bueno, sino porque Dios fue mayor. Déjame decirte algo claro, el mal no ganó, no tuvo la última palabra, no definió tu destino, porque lo que quisieron usar para destruirte, Dios ya lo está usando para levantarte. Número 8. Esto no solo te está doliendo, también te está formando. Hay momentos en los que lo que estás viviendo se siente como una interrupción, como si todo lo que venía avanzando de pronto se frenó, como si algo se hubiera desordenado y ahora solo estás tratando de resistir. Y en medio de eso es fácil pensar que esto te está haciendo retroceder, que esto te está debilitando, que esto no tiene sentido. Pero déjame decirte algo que puede cambiar la forma en la que estás mirando este momento. No todo lo que duele te está destruyendo. Algunas cosas te están formando, porque cuando llega la prueba, lo primero que hace es incomodarte. Te saca de lo que conocías, te quita cierta estabilidad, te expone a cosas que no puedes controlar. Y claro, eso no se siente bien. Pero el problema es que muchas veces medimos la prueba solo por lo que sentimos, y no por lo que está produciendo. Tú la mides por incomodidad. Dios la está midiendo por fruto. Y aquí hay algo que cuesta aceptar. Hay cosas que solo se aprenden en esos momentos donde no tienes el control, donde no puedes resolver rápido, donde no tienes todas las respuestas. Porque ahí, justo ahí, es donde se empieza a formar algo distinto dentro de ti, algo más profundo, algo más firme. Fíjate bien, la prueba no siempre llega solo para quitarte algo. Muchas veces llega para formar algo que antes no estaba. Tal vez está quitando impulsividad, tal vez está rompiendo dependencias que no eran sanas, tal vez está sacando a la luz áreas que necesitaban ser fortalecidas. Y aunque en el momento no lo veas así, ese proceso está construyendo algo que va a sostenerte más adelante. Ahora, hay una palabra clave aquí: paciencia. Pero no la paciencia que muchos imaginan. No es resignación, no es aguantar con tristeza, no es quedarse quietos sin esperanza. La paciencia de la que habla Dios es una fuerza interior, es la capacidad de permanecer sin quebrarte por dentro.
Es aprender a sostenerte en medio de la presión sin abandonar la fe. Y eso no se forma cuando todo está bien, se forma cuando el alma aprende a quedarse, a no huir, a no colapsar, cuando decides seguir confiando incluso cuando no entiendes, cuando decides no rendirte incluso cuando te sientes cansado. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has querido salir corriendo de un proceso solo porque duele? ¿Cuántas veces has pensado, ya no puedo más con esto? Pero fíjate, permanecer también es una forma de victoria. No todo avance es rápido, no todo crecimiento es visible. Hay victorias silenciosas que se están formando dentro de ti. Y aquí es donde todo sube de nivel, porque Dios no está interesado solo en sacarte de esta situación. Está interesado en cómo vas a salir de ella. No quiere solo que el problema termine, quiere que tú salgas más completo, más firme, más maduro. Porque seamos honestos, ¿de qué serviría que todo se resolviera rápido si por dentro sigues igual de frágil? ¿De qué serviría salir de la prueba si no cambiaste nada dentro de ti? Dios no desperdicia procesos. Él no usa la prueba solo para incomodar, la usa para construir. Y eso significa que mientras tú estás enfocado en cuándo va a terminar esto, Dios está trabajando en qué está formando esto dentro de ti. Y cuando empiezas a entender eso, la prueba no deja de doler, pero cambia de significado. Ya no la ves solo como una amenaza, empiezas a verla como un espacio donde algo se está desarrollando, donde algo se está afinando, donde algo se está fortaleciendo, y eso cambia la forma en la que la atraviesas. Ya no solo resistes, ahora caminas con propósito, ya no solo soportas, ahora creces dentro del proceso, porque cuando entiendes que hay algo formándose, el dolor deja de sentirse vacío. Ya no es absurdo, tiene dirección, tiene sentido. Y sí, hay días donde cuesta, hay momentos donde te cansas, donde quisieras que todo termine ya, y está bien sentirlo, pero no olvides esto. Lo que hoy te exige resistencia, mañana puede ser la base de una fe mucho más firme. Lo que hoy te incomoda, mañana puede sostenerte. Lo que hoy te está presionando, mañana puede darte una estabilidad que antes no tenías. Número 9. Aunque no lo entiendas ahora, Dios está pensando más alto de lo que tú puedes ver. Hay momentos en los que lo que más te pesa no es solo lo que estás viviendo, es no entenderlo. Porque una cosa es atravesar algo difícil, y otra muy distinta es no poder darle sentido. Es como caminar en medio de una niebla donde no sabes hacia dónde vas, donde lo que antes parecía claro, ahora se volvió confuso. Y ahí es donde el alma se desorienta, porque no solo duele, también desconcierta. Y cuando no entiendes, tu mente empieza a trabajar sola, empieza a llenar los vacíos con sus propias conclusiones. Esto no tiene sentido. Esto se salió de control. Dios ya no está aquí. Y sin darte cuenta, lo que no comprendes empieza a convertirse en una carga más pesada que el problema mismo. Porque el corazón humano necesita lógica, necesita explicación, necesita sentir que todo encaja. Pero déjame decirte algo con mucha calma. No todo lo que Dios hace cabe en tu comprensión inmediata. Y eso no significa que esté mal. Significa que estás viendo desde abajo, mientras Él está operando desde arriba. Fíjate bien, los pensamientos de Dios no son una versión mejorada de los tuyos. No es que Él vea un poco más claro, es que ve completamente diferente. Tú estás mirando este momento. Él está viendo toda la historia. Tú estás sintiendo este dolor. Él está conectando ese dolor con un propósito que aún no alcanzas a ver. Tú quieres respuestas ahora. Él está trabajando en tiempos que no se rompen, que no se apresuran, que no fallan. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que lo que hoy te parece contradicción, para Dios puede ser preparación. Que lo que hoy te parece un desorden, puede ser parte de una estructura que todavía no se ha terminado de levantar. Pero claro, eso cuesta, porque a nadie le gusta no entender.
A nadie le gusta caminar sin claridad. A nadie le gusta sentir que algo importante está pasando y no saber por qué. Y ahí es donde muchos se frenan, porque sienten que si no entienden, no pueden confiar. Pero aquí es donde la fe se vuelve real, porque confiar no siempre empieza cuando entiendes, muchas veces empieza cuando decides seguir adelante, aún sin entender. Es ese momento donde dices, no lo veo claro, no me gusta cómo se siente, no entiendo por qué, pero sé en quién he creído. Y eso es más profundo de lo que parece, porque ahí la fe deja de depender de explicaciones y empieza a sostenerse en la persona de Dios. Ya no necesitas tener todas las respuestas para seguir caminando, porque sabes que hay alguien que sí las tiene. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si por un momento dejaras de exigirle a Dios que te explique todo y empezaras a confiar en que Él sí sabe exactamente lo que está haciendo? ¿Qué pasaría si soltaras esa necesidad de entender cada detalle y descansaras en que tu historia está siendo guiada por una sabiduría mucho más alta que la tuya? Porque seamos honestos, si todo dependiera de tu entendimiento, tu vida estaría en manos muy limitadas, en manos que ven solo una parte, en manos que reaccionan desde la emoción del momento. Pero no es así. Tu vida está en manos de un Dios que ve el principio, el proceso y el final al mismo tiempo. Y eso, lejos de asustarte, debería darte paz, porque significa que aunque tú no lo entiendas, no está fuera de control. Aunque no encaje, no está perdido. Aunque no tenga sentido ahora, no es un error. Es parte de algo más alto, más profundo, más completo. Y cuando esa verdad baja dentro de ti, algo se aquieta, no porque todo se aclaró de golpe, sino porque ya no necesitas que todo se aclare para poder descansar. Empiezas a caminar distinto, ya no desde la ansiedad de querer entenderlo todo, sino desde la confianza de saber que no tienes que hacerlo, que hay alguien que ya está viendo lo que tú no ves. Y eso cambia la forma en la que atraviesas este momento, porque ahora, en lugar de pelear con lo que no entiendes, empiezas a rendirte a lo que Dios sí entiende, y en esa rendición hay paz, una paz distinta, más profunda, más estable, que no depende de tener todas las respuestas, sino de saber que tu historia está siendo escrita por alguien que nunca se equivoca. Número 10. Tu espera no está vacía. Dios también trabaja en el tiempo que te cuesta soportar. Hay algo en la espera que desgasta más de lo que uno admite. No es solo el problema, es el tiempo. Es ver que los días pasan y nada cambia. Es orar y no ver respuesta inmediata. Es sentir que estás en un punto donde ya hiciste todo lo que podías. Pero aún así tienes que seguir esperando. Y seamos honestos, esa parte es la que más cuesta. Porque dentro de ti hay algo que quiere resultados ya. Soluciones claras, respuestas rápidas, pero la espera confronta eso directamente. Y ahí es donde el alma empieza a inquietarse. Empieza a preguntarse si Dios realmente está haciendo algo. Empieza a interpretar el silencio como ausencia. Empieza a pensar que la demora significa desinterés. Pero déjame decirte algo con mucha calma. El hecho de que no veas movimiento no significa que no haya obra. La espera no es un espacio vacío. Es un espacio donde algo profundo está ocurriendo, aunque no lo puedas medir todavía. Fíjate bien, esperar no es quedarte sin hacer nada. Esperar es sostenerte cuando no puedes avanzar más rápido. Es permanecer cuando quisieras salir corriendo. Es seguir confiando cuando ya no tienes señales visibles. Y eso es más difícil de lo que parece, porque la espera hiere una parte de nosotros que quiere controlar el tiempo, que quiere decidir cuándo las cosas deben cambiar. Pero la verdad es que no todo depende de tu ritmo. Hay un tiempo que no te pertenece y aprender a soltarlo es parte del proceso. Ahora hay algo muy importante aquí.
Esperar en silencio no significa que te quedes callado sin sentir nada. No significa que no ores, que no llores, que no expreses lo que llevas dentro. El silencio del que habla Dios es más profundo. Es dejar de pelear por dentro con el tiempo. Es dejar de discutir con el ¿por qué todavía no? Es esa decisión interna de decir, no lo entiendo todo, pero no voy a vivir en guerra con este proceso, porque cuando te mantienes luchando contra el tiempo, te desgastas el doble. No solo cargas el problema, también cargas la ansiedad de que no termina. Pero cuando empiezas a soltar esa pelea, algo cambia. No afuera inmediatamente, pero sí dentro de ti. El corazón empieza a bajar la intensidad. La mente deja de girar tan fuerte y poco a poco, el alma empieza a encontrar un lugar donde descansar, incluso en medio de la espera. Y aquí viene algo que necesitas abrazar. Dios no solo es bueno cuando responde, también es bueno mientras esperas, porque muchas veces pensamos que la bondad de Dios se verá solo cuando llegue la solución, cuando todo se acomode, cuando finalmente cambie lo que estás esperando. Pero no es así. Él ya está siendo bueno contigo ahora mismo, en la fuerza que te da para levantarte un día más, en la paz que aparece en medio de un momento difícil, en esa sensación de que, aunque todo tarda, no estás solo, en esa capacidad que tienes de seguir adelante incluso cuando estás cansado. Todo eso también es la bondad de Dios en acción. Y cuando empiezas a ver eso, la espera deja de sentirse como un abandono. Empieza a sentirse como un proceso acompañado. Ya no estás solo en el tiempo, estás siendo sostenido dentro de él. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si dejaras de ver este tiempo como una pérdida y empezaras a verlo como una formación? Porque hay cosas que solo se construyen en la espera. Hay profundidad que no nace en la rapidez. Hay estabilidad que solo se forma cuando aprendes a permanecer. La espera bien vivida transforma, te hace menos impulsivo, te hace más firme, te hace más sensible a Dios, te enseña a no depender de resultados inmediatos para tener paz. Y eso es algo muy valioso, porque al final no solo se trata de lo que estás esperando que pase, se trata de en quién te estás convirtiendo mientras esperas. Y aunque hoy se sienta largo, aunque haya momentos donde parezca que no avanza, no está siendo desperdiciado. Este tiempo no es un error, no es un atraso sin sentido. Es un espacio donde Dios está trabajando de una forma más silenciosa, pero igual de real. Así que no te desesperes, no sueltes la fe solo porque no ves todavía lo que esperas. No rompas el proceso por querer acelerar lo que tiene su tiempo. Número 11. Ven así como estás. Jesús quiere darte descanso ahora mismo. Hay un cansancio que no se nota por fuera, pero por dentro lo sientes en todo. No es solo que estés ocupado, no es solo que tengas muchas cosas. Es ese agotamiento que se acumula en el alma, ese que no se quita durmiendo, ese que no desaparece con un descanso físico, ese que sigue ahí incluso cuando intentas distraerte. Y si eres honesto contigo mismo, hay partes de ti que ya están cansadas de sostener tanto tiempo lo mismo. Porque puedes seguir funcionando, puedes seguir cumpliendo, puedes seguir sonriendo, pero por dentro ya no tienes la misma fuerza. Es como si estuvieras avanzando por inercia, no por renovación. Y eso pesa. Pesa más de lo que dices, pesa más de lo que otros ven, y en medio de eso muchas veces te exiges más, como si la solución fuera esforzarte más, aguantar más, resistir más. Pero fíjate en esto, Jesús no le habla a gente que está bien, no llama a los que están tranquilos, llama a los que están cargados, a los que están cansados, a los que ya no pueden más, y eso es importante, porque significa que no tienes que arreglarte antes de acercarte a Él, no tienes que llegar fuerte, no tienes que tener todo bajo control. Puedes venir así, como estás ahora. ¿Te das cuenta de lo diferente que es eso? Porque muchas veces pensamos que primero tenemos que ordenar nuestra vida, resolver lo que sentimos, estabilizarnos,
y recién después acercarnos a Dios. Pero no, la invitación es al revés. Ven cansado, ven cargado, ven con todo lo que te pesa, y eso rompe algo dentro de ti, porque te das cuenta de que no tienes que fingir, no tienes que demostrar que puedes con todo, no tienes que esconder lo que llevas por dentro. Jesús ya lo ve, y no se aleja por eso, te llama precisamente por eso. Ahora, hay algo que tienes que entender. Descansar en Él no significa que todo va a desaparecer de inmediato. No es escapar de la realidad, no es desconectarte de lo que estás viviendo, es algo más profundo, es dejar de cargarlo todo desde una fuerza que ya se agotó. Porque el problema no es solo lo que estás viviendo, es cómo lo estás llevando, es ese intento constante de sostener todo tú solo, de resolver todo desde tu mente, desde tu emoción, desde tu energía limitada. Y eso es lo que te está desgastando, pero cuando vienes a Él, algo cambia. No necesariamente la circunstancia en ese momento, pero sí la forma en la que la habitas. Ya no estás sosteniéndolo solo, ya no estás luchando desde el mismo lugar. Hay una presencia que empieza a sostenerte a ti, y eso se siente, tal vez no de golpe, pero poco a poco. La mente deja de apretarse tanto, el corazón deja de resistirse tanto, el alma empieza a aflojar esa tensión constante que llevaba, no porque todo se resolvió, sino porque ya no estás intentando ser fuerte todo el tiempo. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo llevas intentando poder con todo tú solo? ¿Cuánto tiempo llevas sin darte permiso de soltar? Porque a veces el problema no es solo lo que cargas, es que no te has permitido dejarlo. Y Jesús no te está pidiendo que seas más fuerte, no te está pidiendo que aguantes un poco más, te está diciendo algo mucho más simple. Ven, ven con lo que tienes, ven con lo que te duele, ven con lo que te cansó, ven con lo que ya no sabes cómo manejar. Porque el descanso que Él ofrece no es superficial, no es una pausa momentánea, es un descanso que toca la raíz, que entra donde realmente estás agotado, que empieza a restaurar lo que llevas tiempo sosteniendo sin ayuda. Y aquí es donde todo se vuelve más real, porque el descanso no es una idea, no es un concepto bonito, es una persona, es encontrarte con alguien que no te exige más de lo que ya diste, sino que te recibe como estás. Es ese momento donde dejas de apretar los dientes por dentro y simplemente te permites caer en algo seguro, donde ya no tienes que sostener la imagen de que puedes con todo, porque sabes que no estás solo, y cuando eso pasa, algo se afloja dentro de ti, algo respira, algo descansa, no porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás cargando todo solo. Así que deja de exigirte tanto, deja de tratar de sostenerlo todo desde tu propia fuerza. Deja de pensar que tienes que llegar bien para poder acercarte. Ven así como estás, porque Él no solo tiene una respuesta para después, tiene descanso para ti ahora mismo. Número 12. Dios no se alejó de tu dolor, está más cerca de ti de lo que imaginas. Hay dolores que no se notan, pero están ahí, latiendo en silencio. No son los que todos ven, no son los que explicas fácilmente. Son esos que aprendes a guardar para poder seguir funcionando. Porque sí, sigues con tu vida, cumples, respondes, incluso sonríes a veces, pero por dentro hay una parte que sigue herida, una parte que no ha terminado de sanar, y eso cansa, cansa más de lo que dices. Porque el corazón quebrantado no siempre se muestra con lágrimas, a veces se muestra con silencio, con falta de ánimo, con esa sensación de estar apagado por dentro, y lo más difícil es que muchas veces nadie lo nota, nadie pregunta, nadie alcanza a ver lo que realmente estás cargando. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar. Dios sí lo ve. No necesitas explicarlo perfecto,
No necesitas ponerlo en palabras bonitas. Él ve ese lugar exacto donde te duele. Ese pensamiento que no dices, ese recuerdo que todavía pesa, esa herida que sigue abierta aunque por fuera parezca que ya pasó. Y lo más importante, no se aleja de eso, no lo evita, no lo ignora, se acerca. Y aquí es donde tienes que entender algo muy profundo. La cercanía de Dios no siempre es ruidosa, no siempre llega con señales espectaculares, a veces es mucho más sutil, pero igual de real. Es esa paz que aparece sin aviso, es esa fuerza que no sabes de dónde salió, pero te permitió seguir. Es ese momento donde, aún herido, no te endureciste completamente. ¿Te das cuenta? No siempre lo sientes como quisieras, pero eso no significa que no esté ahí, porque muchas veces esperamos que Dios se manifieste de una forma grande, y como no lo vemos así, pensamos que está lejos. Pero Él se acerca de otra manera, más íntima, más profunda, más cercana al corazón que a las emociones externas. Se acerca no para observar, sino para acompañar, para sostener, para empezar a restaurar. Y aquí es donde algo cambia, porque no se trata solo de que Dios esté contigo, se trata de que Él está trabajando en ti, incluso en ese lugar roto. No es una presencia pasiva, no es solo consuelo momentáneo, es una obra real que está empezando a sanar lo que duele. Pero hay que ser honestos. Esa sanidad no siempre es inmediata. No es como un interruptor que se apaga y listo. Muchas veces ese es un proceso, lento, profundo, delicado, como alguien que va vendando una herida con cuidado, sin apurarse, sin lastimar más. Y eso puede frustrar, porque quisieras ya estar bien, quisieras que ya no duela, quisieras que todo esté resuelto. Pero Dios no trabaja superficialmente. Él no tapa la herida, la sana de verdad. Y eso toma tiempo, así que no te exijas estar bien antes de tiempo. No te obligues a sentir algo que todavía no sientes. No finjas una sanidad que aún está en proceso, porque eso no te aleja de Dios. Él no se incomoda con tu proceso. Él no te ama más cuando estás fuerte, ni menos cuando estás quebrado. De hecho, es en ese quebranto donde se acerca más, y aquí es donde todo se equilibra, porque sí, Dios tiene el control. Sí, Él gobierna todo. Sí, hay un propósito en tu historia. Pero eso no lo hace distante. No lo vuelve frío. No significa que solo esté organizando cosas desde lejos. También está aquí, tocando lo que duele, sosteniendo lo que pesa, acompañando lo que estás atravesando. Porque no es solo un Dios que dirige la historia, es un Dios que abraza el corazón que la está viviendo. Y eso cambia todo, porque ya no te sientes solo en tu dolor, ya no sientes que tienes que atravesarlo sin ayuda, ya no tienes que esconder esa parte de ti que aún está rota, puedes dejarla ahí, delante de Él, porque no la rechaza, no la ignora, no la minimiza, la toma, la sostiene y poco a poco empieza a sanarla. Así que si hay algo dentro de ti que todavía duele, no pienses que Dios se alejó de ese lugar, no pienses que ahí no llega su presencia. Es justo ahí, donde está más cerca, más de lo que imaginas. Número 13. Tú no ves todo el camino, pero Dios ya está acomodando tus pasos. Hay algo que hacemos todos sin darnos cuenta. Planeamos. Pensamos cómo deberían salir las cosas, imaginamos caminos, armamos ideas de cómo será el futuro. Y eso no está mal. Es parte de ser humano, es parte de querer avanzar. Pero el problema empieza cuando dejamos de ver nuestros planes como posibilidades y empezamos a tratarlos como si fueran la única forma correcta de que todo funcione. Porque ahí es donde viene el choque. Cuando algo no sale como lo pensaste, cuando un camino se cierra, cuando lo que parecía seguro cambia de dirección. Y en ese momento, el corazón se inquieta, no solo por lo que pasó, sino porque se rompe la idea que tú tenías en la mente. Y entonces aparece esa sensación de que algo salió mal, de que todo se desordenó, de que perdiste el rumbo. Pero fíjate bien en esto, que no haya salido como lo planeaste,
no significa que haya salido mal. Muchas veces significa que Dios está guiando mejor de lo que tú habías imaginado. Porque hay algo que necesitas entender. Tú haces planes desde lo que ves, desde lo que sabes, desde lo que sientes en ese momento. Pero Dios dirige desde una visión completa, desde un panorama que tú no alcanzas a ver. Él no está reaccionando a los cambios. Él ya los tenía dentro de su diseño. Y aquí es donde empieza a cambiar tu forma de ver las cosas, porque ya no interpretas cada desviación como un error. Empiezas a verla como dirección, como ajuste, como una corrección que, aunque al principio incomoda, después revela propósito. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas cosas en tu vida no salieron como querías, pero con el tiempo entendiste que fue lo mejor? ¿Cuántas puertas cerradas terminaron protegiéndote? ¿Cuántos caminos que parecían correctos no eran realmente los que necesitabas? Porque muchas veces el dolor no está en el cambio, está en lo mucho que te habías aferrado a una idea, a una ruta, a una expectativa, y cuando eso se rompe, sientes que todo se cae. Pero en realidad, no todo se está cayendo, algo se está acomodando. Dios no está desordenando tu vida, la está alineando. Y eso implica algo que cuesta aceptar. A veces Él tiene que corregir rutas, tiene que mover cosas, tiene que cerrar lo que tú querías mantener abierto. No porque quiera frustrarte, sino porque ve algo más adelante que tú todavía no ves. Y sí, eso duele, porque rompe expectativas, porque cambia planes, porque te saca de lo que pensabas seguro. Pero lo que hoy te parece pérdida, muchas veces es preservación. Lo que hoy te parece un giro innecesario, puede ser una redirección hacia algo mucho más alineado con lo que realmente necesitas. Ahora, hay algo que muchas veces pasamos por alto. Pensamos que Dios solo se encarga del gran final, como si solo estuviera en el resultado final de nuestra historia. Pero no es así. Él también está en los pasos pequeños, en las decisiones de hoy, en las puertas que se abren o se cierran, en esas cosas que parecen simples, pero que terminan cambiando todo. No necesitas ver todo el camino para avanzar con paz, solo necesitas confiar en el siguiente paso. Y eso libera algo dentro de ti, porque ya no tienes que tener todo resuelto, ya no tienes que dominar todo el mapa, no tienes que entender cada giro antes de darlo. Puedes caminar sabiendo que no estás solo, que hay una guía real, que hay una dirección activa, porque Dios no solo tiene control en general, tiene dirección en lo concreto, está ordenando pasos, está acomodando rutas, está guiando incluso cuando tú no te das cuenta, y eso cambia completamente cómo avanzas. Ya no caminas con miedo a equivocarte en cada decisión, ya no te paralizas por no ver todo claro, porque entiendes algo más profundo. Incluso si das un paso imperfecto, Dios sigue siendo capaz de guiarte. No estás caminando a ciegas, estás caminando guiado. Y aquí es donde todo se cierra de una forma tan poderosa, porque te das cuenta de que no se trata de que tú controles todo. Se trata de que Él ya lo está haciendo. No se trata de que tengas el camino perfecto. Se trata de que estás en manos de alguien que sabe exactamente hacia dónde llevarte. Así que deja de aferrarte tanto a cómo deberían ser las cosas. Deja de pensar que solo hay una forma correcta de avanzar. Deja de ver cada cambio como un error.